Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta última media jornada de la reunión anual de enología, vinculado con el tema de sonoridades. Tenemos la presencia de Juan Gabriel Morales Medrano. Él es licenciado en Economía y egresado de la carrera de Arqueología, profesor de Matemáticas y Ciencias Sociales, docente de la carrera de Administración de Empresas y Contaduría Pública, del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, de la Universidad Tecnológica Boliviana, del Laboratorio de Tecnologías Aditivas, también de la carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. Él ha preparado para esta oportunidad la ponencia denominada Contenedores Populares de la Música en el Espacio Citadino Paceño en el siglo XXI. Tiene 20 minutos de exposición, por favor. Adelante. Gracias, Milton. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias también a la RAE por haber aceptado la ponencia. Voy a empezar primero pasando por parece que no va. Bueno, como una parte introductoria vamos a repasar la historia de los artefactos de almacenamiento de audio musical. ¿Esto por qué? Porque dentro de como tal, dentro del espacio geográfico de Bolivia no producimos el almacenamiento, a menos que sea de una parte escrita. Y también, antes, ha sido el primer formato de poner algo intangible, como es la música, en un formato palpable, escribiendo la música en papiros o papeles, ¿no? Esto empieza desde Grecia, pero se populariza en el 800 después de Cristo, obviamente en el Viejo Mundo, ¿no? Y después un salto importante para la humanidad ha sido acerca de la corriente electrónica, ¿no? Que gracias a ella nosotros teníamos la radiodifusión, que empieza en 1919, pero esos no son como tal contenedores o almacenadores de sonidos, sino son reproductores o algún pasar para que se pueda leer o se pueda escuchar la música. En sí, como tal, las unidades de almacenamiento de sonido es a partir de los cilindros de fonógrafo hecho por Thomas Edison, que va desde 1877 a 1915. Después pasamos al disco plano del gramófono, que parece al disco de vinilo, pero este se hacía en cera, que empieza desde 1888 a 1950. Después sí, pasamos al disco de vinilo como tal, que todos lo conocemos porque es un medio bien popular, que ahora se ha popularizado por su carácter vintage, que viene desde 1948 y permanece hasta la actualidad. Después, una innovación ha sido el cassette o cassette compacto, ¿no? Este cassette compacto es interesante, pero ¿por qué? Porque hace una revolución en cómo nosotros percibimos las unidades de almacenamiento de música, que viene desde 1962 hasta la actualidad. Este formato como tal no ha desaparecido, pero obviamente se está volviendo cada vez más impopular. Después de eso viene el disco compacto, que hasta ahora lo consumimos, donde esta es una unidad de almacenamiento que sirve al láser y que como tal ya no es analógica, sino que permite almacenar archivos digitales, ¿no? Que vienen desde 1980 hasta la actualidad. Por si acaso, todos los datos que estoy dando históricos en esta parte son de los creadores, ¿no? Desde la parte de los países del primer mundo. Después viene el minidisc, que si algunos se acuerdan, ha aparecido en 1992 y solo ha tenido vigencia hasta el 2014. ¿Esto por qué? Porque no tenía mucha capacidad de almacenaje y aparte de eso era muy incómodo para todos los consumidores. Y después de eso desaparecen las unidades, o por lo menos no como tal desaparecen las unidades, pero sí se diversifica estas unidades de almacenamiento de archivos digitales, especialmente de unidades de música o sonoras musicales, desde 1995. Esto gracias al internet y continúa hasta la actualidad. Aquí podemos claramente nosotros corroborar que donde aparecen los formatos MP3, los formatos WAP y diferentes tipos de formato, pero estos formatos no nos incumben tanto a nosotros dentro de esta investigación.
Lo que sí vamos a tomar en cuenta, como lo dijo en el título, o como se dice en el título, son las unidades de almacenamiento en el siglo XXI de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta solamente el casco urbano o el viejo casco urbano. Para esto se ha tomado muchas ramas, bueno, 2 ramas en realidad, y sus diferentes subdisciplinas. Primero partimos de la arqueología, ya que la arqueología, en base a los artefactos, quiere contextualizar la historia de los pueblos o de algún grupo social, ¿no? Y su elemento primordial de la arqueología es la materialidad, ¿no? Porque nosotros estudiamos los materiales, el artefacto como tal, para dar inferencias de lo que queremos conocer de esa sociedad. Algo muy importante que nos da el artefacto es la información de la temporalidad. La temporalidad es algo elemental en arqueología y también en otras ciencias para delimitar nuestro objetivo dentro del estudio, que como claramente lo dije anteriormente es el siglo XXI en este caso. Como tal, cuando ya sabemos el espacio geográfico y sabemos la temporalidad, que en este caso es el espacio citadino paceño, que es el casco viejo, y sabemos la temporalidad, que es el siglo XXI, le estamos dando un enfoque histórico-cultural, ¿no? Pero aparte de eso, como pertenece al siglo XXI, vamos a tomar la subcorriente de la arqueología histórica. ¿Esto por qué? Bueno, la arqueología histórica tiene 2 ramas, ¿no? O se puede entender de 2 maneras en sí. Una, de que estudia los eventos escritos, o a partir de la escritura, estudiar los eventos escritos donde participan diferentes sociedades. O también estudiar a través de las letras y de artefactos a la cultura. Nosotros vamos a tomar la primera reseña, que es a partir de lo escrito, formar un marco teórico para explicar las cosas. Y claro, tenemos que tomar en cuenta que esta es una arqueología contemporánea. Este término está algo juzgado, ya que cuando nosotros tratamos de explicar cosas como el pasado, se piensa, todavía no hay un consignio más que de la física de qué es el pasado, ¿no? Porque temporalmente nosotros el pasado lo entendemos como el día de ayer incluso. En este caso estamos pasando los primeros 20 años del siglo XXI, donde hay la subrama de la arqueología contemporánea. Hay muy pocos estudios de la arqueología contemporánea, pero se está avanzando en esta subrama. Pero esto solo está hablando del artefacto de estudio. Para nosotros dar sentido y dar una inferencia y una hipótesis y conclusión acerca de lo que estamos estudiando, necesitamos explicar el porqué dentro de la rama de la arqueología. Entonces, para explicar el porqué de algunas cosas pueden cambiar o algunas cosas se mantienen fijas, vamos a utilizar en este caso la economía, ya que la economía es una ciencia social que nos dice cómo el ser humano del siglo XX y del siglo XXI decide sus preferencias y también organiza su escasez. Y dentro de la economía vamos a utilizar la teoría neoclásica. Esta teoría neoclásica se basa simplemente en la fuerza del mercado, que es la oferta y la demanda, ¿no? Que explica todo esto. Entonces, ya he explicado el marco teórico, vamos a pasar a demarcar el marco geográfico, ¿no? Que, como ya lo había dicho antes, está enmarcado en el casco urbano central, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva, solo esa área es el área de estudio, ¿no? Que es donde han venido los colonos. Turísticamente es muy rico, ya que vienen todos los extranjeros de varias partes del planeta a ver vestigios del pasado, ¿no? Y también es interesante, ¿pero por qué? Porque como es la parte central de la ciudad de La Paz, aunque se ha ampliado últimamente, todos los edificios públicos y la mayoría de los edificios privados están inmersos ahí, entonces hay una dinámica metropolitana. Y eso es importante para analizarlo desde la parte económica. Los antecedentes. Miren, no hay muchos antecedentes acerca de la arqueología contemporánea, debido a que, como tal,
no hay muchos investigadores que quieran explicar algunos sucesos recientes, en este caso del siglo XXI. Y en sí hay muchas investigaciones de la parte prehispánica, la parte colonial y la parte republicana. Entonces, como tal, esta investigación va a nutrir un poco acerca de cierto tipo de entendimiento de nuestro pasado reciente. Sin embargo, hay investigaciones que también han tratado de ahondar hechos recientes, como las investigaciones de Claudia Rivera y Nina Vargas, que es la obtención de pastas de arcilla, es la producción textil, donde ellas hacen una etnografía interesante en Chuquisaca. También está la investigación de Elvis Rodrigo Alaro, que él es un ceramista, el cual explica cómo es la tradición y la continuidad dentro de su comunidad para hacer arcilla, y de Juan Villanueva Criales, que en el libro Modelando la Vida, que es lo sacado del museo, también hace un catálogo de las cerámicas contemporáneas que hay hasta ahora en Bolivia. Redundando, también hay en tierras bajas, como les digo, hay muy pocas, solo hay 5 en realidad. Estas son en tierras bajas, pero también en la ciudad, en el departamento de La Paz, de Enrique López con Fernanda Bayón y compañía, que estudian en Palos Blancos, la cestería y tejidos en Covendo. Y por último está de María Silva y Alejandro Barrientos con Carmen Aliaga, acerca de la continuidad y transformaciones en la indumentaria de la población ayoreo, que como tal son 5 investigaciones que se enlazan con el siglo XXI. No hay ninguna específica acerca de arqueología como tal, sino más de etnografía y de cadenas de producción. Entonces, para entender el casco urbano, tenemos que hablar acerca del contexto paceño citadino. En los primeros años del nuevo milenio ha habido un gran cambio, ¿no? ¿Pero por qué? Esos cambios han sido más que nada tanto económicos como de conflicto y tecnológicos. No se olviden que por el 2013 ha habido un conflicto, ¿no?, con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que también era una parte importante porque se estaba desarrollando todavía los conflictos dentro del Plaza Murillo, que pertenece al casco central, donde se ha visto un poco afectado todos los negocios que había alrededor. Pero aparte de eso, también tenemos que hablar de la globalización en su máxima expresión a partir del 2005 hasta la actualidad. ¿Por qué hablamos de globalización? Porque técnicamente ha habido un boom del Internet. Y estoy hablando del contexto paceño, o sea, de los bolivianos, ¿no? Porque el Internet ha hecho un boom en los países del primer mundo desde los 90, pero ha llegado a Sudamérica un poco tarde, como antes lo hacíamos, ¿no? También para entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad, tenemos que hablar acerca del crecimiento económico, que es muy importante, ya que desde el 2020, desde el 2000 hasta el 2019, se ha registrado un crecimiento económico, ¿no?, que técnicamente se ve en el PIB. Y bueno, después de la pandemia, obviamente teníamos que estar en números negativos, que también lo vamos a ver más adelante, pero eso también influye mucho en cómo nosotros como sociedad elegimos artefactos que queremos consumir, ¿ya? Después tenemos que hablar de las nuevas tecnologías de audio, que técnicamente ya son incorporadas desde el 2006 acá en La Paz hasta la actualidad, ya que se diversifica mucho esto de los contenidos con CDs, ¿no? Y el desprendimiento de artefactos de almacenamiento analógico, que técnicamente estamos hablando de los cassettes, que desaparecen más o menos del mercado a partir de los años 2003. Pero por eso hay bastantes diapositivas. Una vez ya explicando el contexto paceño, vamos a hablar acerca del análisis artefactual. Dentro del siglo XXI, solo tenemos como tal 2 unidades que tenemos que ver bien, que se han desarrollado dentro del casco urbano, que son los cassettes originales, que nosotros conocemos, bueno, los que tenemos más de 30 años, y sabemos que teníamos también cassettes piratas, que costaban menos, y la otra unidad son los CDs originales, ¿no?, que hasta ahora por gusto los consumimos, pero aparte de eso, se hizo 2 clasificaciones de los CDs, bueno, con esta es la tercera, ¿no?, que son los CDs piratas.
que lo clasifiqué en los CDs de clase 1 y de clase 2, que obviamente es gracias a su calidad de impresión dentro de su presentación de CD, y eso de los puestos de venta que existía dentro del casco urbano de La Paz. Como pueden ver, su pico más alto ha sido en el 2012, como tal, donde era popular comprar CDs piratas en su mayoría, porque los originales, por su precio, no eran tan accesibles a todos los bolsillos. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque nos está diciendo que una comunidad está dispuesta a comprar una cantidad de CDs. Pero ha ido bajando a partir del 2013, ¿no? Hasta llegar a números bajos hasta en el 2019-2020. ¿Y eso por qué? Porque se han hecho populares a partir del 2013 los formatos MP3 y los formatos BMA, ya que primero eran un costo súper reducido y segundo de que eran más fáciles de descargar, ¿no? Ahí se ha vuelto, todos hemos vuelto a la era digital como tal. En la evolución de la demanda, como tal, no se ha hecho una investigación acerca de cuánto es el precio que un consumidor quisiera pagar por una unidad de almacenamiento sonoro, pero sí lo he comparado con el salario mensual que ganaba la gente. Como ven, esto ha ido ascendiendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Desde el 2000, que el salario mensual, el básico era 350 bolivianos, hemos llegado al 2020 a que se mantenga en 2.122 bolivianos. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que la gente tiene más disponibilidad del dinero, ¿no? Por lo tanto, puede consumir más unidades de cualquier tipo de artefactos. En este caso, más unidades de almacenaje sonoro. En la evolución de los precios, lo he dividido en sus 5 clasificaciones, como lo han visto en las diapositivas, de los cassettes originales, los cassettes piratas, los CDs originales y las 2 clasificaciones de los CDs piratas. Como ven, los cassettes originales, hasta el día de hoy, tienen alguna vigencia. Cuestan 30, eso es un promedio por si acaso, porque varían, depende del artista y también de la estructura de su presentación. Pero en sí, el promedio es de 30 bolivianos ahora, hasta 25, pero en los 2000 eran 50 bolivianos. Y los cassettes piratas, los que venían en la calle, cerca de la Plaza Murillo o por la Comercio, que todos deben conocer, vendían en 10 bolivianos, 5 bolivianos, al final que en el 2005 ha desaparecido. ¿Pero por qué? Porque todos han ido migrando a consumir otro tipo de almacenamiento sonoro, que eran los CDs, pero como tal, no consumían los CDs originales, sino consumían los CDs piratas. Y aquí vemos cómo los CDs piratas, solo los CDs, por así decirlo coloquialmente, más truchos, son los que han sobrevivido hasta ahora, que son los que no tienen serigrafía o algún tipo de presentación en su superficie. Sin embargo, sí existe hasta ahora una demanda de los CDs originales, y es por eso que en el análisis espacial vemos de que las tiendas que venden CDs originales hasta ahora siguen, desde el 2020, quizás un poco antes, ya que no han analizado el siglo XX. Pero esto también tiene que ver, dentro de la parte económica, dentro de la densidad poblacional. Esta es una gráfica de la densidad poblacional del departamento de La Paz. Como tal, es importante, pero ¿por qué? Porque nos está diciendo que La Paz siempre está creciendo demográficamente. Pero a lo que a nosotros nos importa es la demografía citadina o metropolitana, por lo cual hemos visto desde los años 70 de que ha habido una migración importante desde el campo rural al área urbana. Tanto que así, esto es un dato proyectado, ¿no? Porque recién el próximo año va a ser el censo. Los del INE han proyectado que hasta el 2019 la población citadina del casco, no del casco urbano, pero citadina de La Paz, es 1.918.183 habitantes, por lo cual, mientras más habitantes tengas, va a crecer la demanda. Por ende, si crece la demanda, tendría que crecer la oferta. Se tendría que, pero eso lo podemos explicar dando estos puntos, ¿no? Como hemos visto, la oferta y la demanda son el regulador del mercado. No, aquí es netamente, tú me das un precio bajo, yo te consumo más cantidades. Tú me das un precio alto y yo consumo menos cantidades. La ley de la oferta y la demanda. El cambio del artefacto está dependiendo del efecto de sustitución y de preferencia. ¿Por qué de sustitución? Porque son unidades técnicamente casi homogéneas. Digo casi porque su presentación como tal
no son iguales, pero sí tienen algo en común, que es la retención o el almacenamiento de sonidos. Y de hecho, si comparamos las dos unidades que nosotros hemos visto en la presentación, que son el cassette y el CD, como tal, nosotros preferimos innegablemente el CD, pero ¿por qué? Porque es de mejor calidad. Y no se puede, bueno, sí se puede arruinar, pero no se arruinaba con facilidad como el cassette, que en su cinta se arrugaba y nosotros ya no podíamos escuchar claramente los sonidos. Aparte de que era más llevadero a otros lugares, o sea, su movilidad facilitaba mucho. Después tenemos que hablar acerca de la población para ver esta evolución y explicar el cambio artefactual. Obviamente, cuando hay más población, hay más demanda, hay más consumo de esos bienes. Pero innegablemente tenemos que ver las nuevas tecnologías. Por eso estamos hablando desde 2005 en el contexto paceño, y creo que en todos los contextos citadinos de Bolivia, para adelante, que el Internet y la globalización ha hecho que nosotros dispongamos de una información mundial, que nosotros podamos descargar nuestra propia música y almacenarla técnicamente en dispositivos de almacenamiento de diferentes archivos, que no sean tanto de música, sino sean películas y demás. Explicando esto, vamos a ir de una vez a la discusión, a las conclusiones, que se me permitan leer, es lo único que creo que voy a leer, es, bueno, una primera conclusión es el desarrollo y el asentamiento de los puestos de venta pertenecientes al expendio de unidades de almacenador de sonido o música, nos muestran cómo los gustos por cierto determinado artefacto fue cambiando a lo largo del siglo XXI, que lo hemos visto, ¿no? Eso a partir del análisis espacial. Durante el siglo XXI, las personas en el área del viejo casco urbano paceño tuvieron que cambiar de interacción con los artefactos que contenían ondas sonoras dependiendo del precio de cada unidad, de la disponibilidad de sus ingresos y de sus mejoras sonoras que estos bienes poseían. Que es evidente porque nosotros hemos transitado de una unidad analógica a una unidad digital. Y después, esta independencia en las relaciones económicas con la globalización se manifiestan en el consumo de los distintos artefactos almacenadores analógicos, como discos ópticos, con formatos digitales. Además, repercuten en el material cultural que dicho grupo social utiliza. Esto es importante porque nos está diciendo que nuestra forma de reproducir la economía repercute directamente en el material cultural que nosotros estamos consumiendo y produciendo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la exposición. Ahora pasamos a una ronda de preguntas. Bueno, mientras acá tiene preguntas, le van a pasar el micrófono, por favor. Muy buenas tardes. Quizá me llama mucho la atención cómo habla acerca de la dinámica económica y lo que son los dispositivos de almacenamiento sonoro que ha mencionado. Mi duda es, ¿cuáles son las perspectivas actuales de estas personas que comercializan CDs, que comercializan DVDs, que hoy en día han chocado con esta actualidad moderna, donde la música ya ni siquiera algunas veces está ya en un artefacto sonoro de almacenamiento? Por ejemplo, hoy en día tenemos plataformas piratas, originales, valga mencionarse Spotify, otros en donde uno puede descargar música, ¿no?, a través del internet. Entonces, ¿cómo es que estas personas que se dedican al comercio de artefactos de almacenamiento sonoro se adaptan o sobreviven? No sé si tuviera alguna palabra al respecto. Ya, muchas gracias por la pregunta. Y es interesante porque nos hace pensar acerca de que los mercados mueren paulatinamente con este desarrollo tecnológico. Y efectivamente, sí, en algún momento los vendedores de CDs o de unidades digitales o de almacenamiento digital, perdón, van a tener que migrar
a otro tipo de formatos o a otro mercado. ¿Esto por qué? Porque la era digital está consumiendo todo, ¿no? Nosotros somos reproductores de este consumismo global como tal. ¿Por qué? Porque es más fácil. Entonces, estas señoras y señores que se ponen a vender discos, CDs, como tú decías, DVDs, en algún momento cuando ya no vean que tienen una demanda como tal, o consumidores, lo típico que van a hacer, como dice Parkin, es migrar a otro negocio, el cual sea rentable para ellos, y vender el estocado que tienen en ese negocio. Muy bien, muchas gracias. Tal vez preguntarte, este concepto de arqueología contemporánea no es un contrasentido, ¿no? Cuando comienzas a analizar etimológicamente la palabra, tienes otros resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Desde qué perspectiva? Claro, evidentemente me parece muy interesante que se trabajan con estos temas, porque nosotros, por ejemplo, en el museo tenemos un montón de cassettes, un montón de cintas en VHS, Umatic, Betacam, todo eso, y se nos hace complicadísimo reproducir porque ya no hay máquinas que te lleguen con factura, ¿no? Como te dice la norma, y se nos hace muy complicado hacer la digitalización de todo este material. Gracias, Milton. Buena tu pregunta. Claro, está un poco peleado esto del concepto de la arqueología contemporánea, porque como tal, si nosotros vemos desde una esfera, cuando nosotros asociamos la palabra arqueología siempre es del pasado, ¿no? Pero no del pasado como tal reciente, sino del pasado antiguo, prehispánico, antes de Cristo, por lo menos unos siglos antes de nosotros, donde incluso desde forma cinematográfica, ¿no? Ser unos excavadores que van por la jungla y tratar de hallar tesoros. Y es importante de que rompamos algunas cosas que lo está haciendo el postmodernismo con esto de los conceptos, porque hay una lectura interesante que se ha publicado en el 2013 de Henry Tatalem, que habla acerca de esto de la arqueología contemporánea, que claro, él tiene unos tintes bien zurdos con la teoría de Marx, pero nos dice de que como tal, la arqueología es una ciencia que da explicación de las conductas de los humanos, pero su objeto de trabajo es la materialidad. Como tal, si nosotros estudiamos cualquier artefacto producido por los seres humanos, nosotros podemos tratar de sacar inferencias o abstracciones a partir de ese elemento, de ese bien. Y de la temporalidad, como tú decías, porque a veces contrasta esto con antropología, ya que es una ciencia que estudia, ¿no? Y sociología a las sociedades actuales. He querido dar un énfasis acerca de, primero, pasar por la parte material que incumbe a arqueología y a partir de ese objeto de trabajo, dar cierto tipo de conclusiones e hipótesis vistas desde una teoría económica. Ahora, obviamente, antropología tiene sus propios conceptos, ¿no? Y sus propias teorías, que sería interesante que lo aborden también, no tomando tanto la materialidad, pero sí tomando otro tipo de elementos. Pero como tal, como dice Henry Tatalem, es importante ver el material para arqueología y después, a partir del material, ver cómo la sociedad se estaba viendo sus conductas y sus consumos. Muchas gracias. Bueno, esto nos demuestra también cuán piratas somos, ¿no? Porque en otros países es muy complicado conseguir este material, es fácil conseguir todavía en nuestro país, ¿no? Entonces, también nos genera otro tipo de dinámica. Allá al fondo, por favor, el micrófono. Está por acá. Le pasan el micrófono, por favor, así. Como nos están siguiendo por Facebook. Particularmente me interesaba
el tema de los discos de vinilo, que, bueno, ha tenido un suceso fuerte, ha tenido su época, ¿no? Los long plays, los extended plays, y ahora, por ejemplo, bueno, en La Paz, cada 3 meses hay ferias de discos de vinilo, ¿no? Claro, obviamente no es masivo, pero 12, 14, 16 exponentes que van a intercambiar, que van inclusive a vender ahí discos muy cotizados como el Gusano Mecánico, que es inencontrable y tiene una oferta particular. Pero particularmente, ¿qué piensas en cuanto, inclusive se está planteando de grandes grupos que ya están volviendo a reproducir? Claro, no llegará a esa ola que ha tenido en su tiempo, pero ¿cuál es tu opinión sobre los discos de vinilo? Ya, de los discos de vinilo, es un formato interesante, ¿no? Porque antes de los discos de vinilo habían los discos planos, ¿no? Que eran hechos de goma. Y después aparece esto del cloruro de vinilo, en el cual también se lo conoce como los discos surcados. Verlo desde el siglo XXI es interesante, no lo he puesto acá por falta de tiempo, no lo he investigado, porque bueno, también solo hay una tienda en la parte urbana, en el casco, que los vende todavía. Y esto es interesante porque su demanda como tal ha empezado a surgir a partir de los 2013, 2014, nuevamente, ¿no? Porque se pensaba que era un objeto de reproducción y de almacenamiento sonoro que nunca más iba a utilizar, pero cuando han medido sus ondas sonoras, tienen mejor nitidez que los actuales formatos de grabación. Entonces, yo creo que en el futuro, si bien su demanda no va a crecer como tal, sí se va a mantener. Es una demanda, ¿cómo decirlo? Inelástica, que se mantiene fijo y que, bueno, va a ser siempre consumido por más que nada por el mercado de los, ¿cómo? De los, ¿cómo? Sí, melómano. Bueno, en sí de los especialistas en esa área de los vinilos, ¿no? Su demanda no va a ser tan creciente como los formatos digitales, pero sí va a tener una demanda inelástica. O sea, no importa cuánto suba el precio o cuánto baje el precio, ellos van a seguir demandando la misma cantidad en el transcurso del tiempo, ¿no? Porque es un artefacto vintage. O sea, el que tiene eso es como que sabe de música, sabe de las grabaciones. Bueno, muchas gracias. Quiero pedir un voto de aplauso a Juan Gabriel Morales por esta exposición. Bueno, tenemos la presencia de Andrea Liliana Crespo Rivero y Gabriela Ledesma García. Ellas nos van a presentar el tema Proyecto de Laquitas de Racaipampa. Adelante, 20 minutos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos participar. En esta ocasión nos vamos a hablar de los Laquitas Racaipampa, que es un ensayo inicial a partir de la práctica instrumental y la reflexión analítica. Nosotras somos estudiantes del programa de licenciatura en música. Hablando de Racaipampa, podemos decirles que es una unidad sociocultural producto de un proceso de etnogénesis, o sea que es una población de reciente creación. Ellos no tienen más de 70 años, ¿no? Como población. Están ubicados al sur de Cochabamba, se autodenominan actualmente como ragaipampeños, pero antes se denominaban como alteños. Ellos poseen un fuerte sentido de identidad étnica, sus prácticas culturales que los distinguen, y estos se expresan en emblemas visibles como la vestimenta. Poseen, por ejemplo, tejidos parecidos al aguayo, pero ellos fabrican las máquinas con las que hacen estos tejidos. Los varones usan unas champas, unas borlas, que las acomodan en el trasero, y eso también los caracteriza, ¿no? También está la comida, la música, el manejo territorial, el idioma y los instrumentos musicales, por supuesto. También recalcar que ellos como población son un poco cerrados. No es como que yo me vaya, digamos, a Tarata y muy amables los tarateños me van a permitir incluso de participar
en las cosas que ellos hacen o me van a enseñar algo. En Ragaipampa son un poquito más limitados con este tipo de cosas. Dentro de los instrumentos musicales siguen el macro, ciclos de calendario climatológico, que ordenan a su vez el calendario agrícola pecuario y las festividades. Por ejemplo, durante el periodo de lluvias, el Parantimpu, que coincide ritualmente con la fiesta de Todos Santos y concluye con la fiesta de Carnaval, se ejecuta el tablacharango, la flauta vertical llamada muchalahuata, y durante el periodo seco, conocido como el Chaquitimpu, que va de Carnaval a Todos Santos, se ejecuta el cuyucharango, las laquitas y los lichihuayos. Ellos son muy respetuosos con el uso de los instrumentos según la época, porque según ellos el usarlos en otra época puede traer maldiciones como cambios climáticos y cosas malas hacia ellos. Si se fijan en el gráfico, ellos manejan mucho la idea de circularidad, tanto como para el calendario, como están ahí los meses, como también las cosechas, los sembradíos que tienen, las festividades también a sus divinidades o las fiestas cívicas que manejan, y por supuesto junto a esto el uso de los instrumentos, como les había mencionado antes. Lo interesante es que ellos manejan también esta idea de circularidad cuando se refiere a las coreografías que hacen mientras ejecutan los instrumentos. Ellos siempre hacen un tipo de danza al momento de ejecutar los instrumentos, y al danzar hacen círculos hacia la derecha o hacia la izquierda. Hablando de las laquitas, se puede decir que es un ensamble de flautas de pan en juego, en forma de balsa y en escalera. Son tubos sin bisel cerrados en la primera hilera, como pueden ver acá, están cerrados, y abiertas en la segunda hilera. Se ejecuta en tropa. ¿Qué significa? Este instrumento que yo tengo acá, a mí solita no me sirve de nada, yo no les puedo tocar nada. Necesito la pareja de este instrumento y a la vez necesito la tropa para que realmente pueda sonar una melodía y darle sentido, ¿no? La tropa, que es el conjunto de estos instrumentos, posee 3 tamaños denominados machuguía, malta o mali, chuli o chili. Cada tamaño está compuesto por un par complementario de laquitas llamados ira y arca. La ira posee 2 hileras de 6 tubos, y el arca, que es el caso de este instrumento que tengo acá, que posee 2 hileras de 7 tubos. Dentro de una descripción organológica, les mostramos más o menos para que tengan referencia el tamaño de los instrumentos. En el grupo de machuguía, cada franjita que ven de color negro y blanco representa más o menos 10 centímetros. Entonces el machuguía, que es el instrumento más grande dentro de la tropa, estaríamos hablando que tiene más o menos entre 45 y 50 centímetros. El malta, que es el mediano, que pertenece a este instrumento que tengo acá, no llega a los 30 centímetros, y el chili, que es el más chiquitito, no pasa de los 18 centímetros. Como característica sería que el machuguía puede representar la sabiduría de la persona más anciana dentro de la tropa, es el que guía la melodía y todo eso, ¿no? El malta, el mediano, es una personalidad que le da cierto toque dulzón a cada melodía. Y el chili, el más chiquitito, es el que aporta esa personalidad juguetona, digamos, ¿no? Y es un poquito más chillón en cuanto a sonoridad. Nosotros, al ser de la carrera del programa de licenciatura en música, nos hemos visto en la necesidad de poder representar visualmente y transcribir estos eventos sonoros. Ante una población como las que les estoy hablando, no es éticamente correcto hacer esto, porque ellos manejan el tiempo de la otra persona y no se sigue a la par como se ve acá. Esto nada más es una representación de los eventos sonoros. Hemos utilizado 5 temas musicales de Ragaipampa,
de los cuales 2 piezas ejecutadas en Ragaypampa son grabaciones que pertenecen a la década de 1980. La tercera pieza es un video publicado en YouTube y las últimas 2 piezas son ejecutadas por alumnos del programa de licenciatura en música del semestre pasado en la materia de instrumentos bolivianos. La metodología de análisis tiene 2 perspectivas. La ética, como categorías académicas, el uso de tipo de transcripción y acercamientos analíticos, como ser el de estilo, estructuralista, formal, temporizado y graficado. Y el EMIC como etnocategorías que provienen del sistema de pensamiento andino, ira, arca, dualidad y ese estilo. El objetivo es acercarnos al sistema de pensamiento andino a partir de las estrategias de ejecución y estructuración musical de los laquitas. Entonces aquí les presentamos como la pieza número 1 del evento sonoro, perteneciente a la pieza 1, ¿no? Como representaciones visuales de eventos sonoros, es importante señalar, como les mencionaba antes, que una transcripción no es una partitura. Una partitura es prescriptiva y una transcripción, que es lo que hemos usado en este trabajo, es descriptiva. La transcripción es una representación visual de un evento sonoro, como puede ser una pieza musical. Esta representación puede ser hecha en notación occidental, como la que hemos hecho. También se la puede representar como imagen acústica de hertz y decibeles, al estilo de un espectrograma, en forma de tablatura, o también en ejes espaciales X, Y, o también puede ser temporizado, y de varias otras maneras, ¿no? En este trabajo se presentan varias transcripciones cuyo objetivo es el de eventualmente acercarnos a la comprensión del sistema de pensamiento musical que tienen dentro de los repertorios en las laquitas de Ragaypampa. Aquí presentamos las transcripciones que hemos hecho de la pieza número 2, la pieza número 3, la 4 y finalmente la pieza número 5. Para el abordaje de estas representaciones visuales hemos decidido usar en la exposición la pieza musical número 5. Como les había comentado, la idea de circularidad está bastante presente dentro de la melodía incluso, que nos permite visualizar en la mente, por así decirlo, cómo ellos la melodía igual la hacen circular y la van tejiendo de esa manera, y al momento de hacer la coreografía ellos hacen lo mismo. La manera que ellos tienen de aprender no es que van a la escuela y les muestran la partitura y les dicen toquen, no. Los que quieren tocar, los que quieren participar, van a las reuniones, van a los grupos y aprenden siempre los chiquitos de los adultos y se meten y se ponen a tocar y es así la manera en que ellos aprenden.
A continuación les voy a dejar con mi compañera para que pueda explicarles a detalle en qué consiste cada tipo de análisis. Primeramente, comenzando con el análisis de estilo, hemos basado nuestro análisis en un modelo teórico de Laroux, en el cual propone un análisis en 3 dimensiones, siendo grandes, medianas y pequeñas dimensiones, las cuales en cada caso se proponen estudiar armonía, melodía, ritmo y movimiento. En este trabajo vamos a enfatizar primero en pequeñas dimensiones y luego en las grandes. Primeramente se ve un llamado, que es el inicio empezando por el guía. Luego se ve una frase, la cual se repite cíclicamente, continuando con la segunda y la tercera, que después, siguiendo el análisis, nos dimos cuenta que tanto la primera, segunda y tercera frase son repeticiones de las mismas con pequeñas variaciones a partir de la mitad hasta el final de cada frase. En este análisis se muestran elementos no paramétricos y que hacen a un estilo musical de los Laquita de Ragaipampa y que permite decir esto es de este lugar. Entre estos elementos de estilo se halla, por ejemplo, el llamado y las formas melódicas, en las cuales se hace el tratamiento y los motivos. Teniendo en cuenta que el llamado y las formas melódicas son el llamado de la primera parte y las formas melódicas las frases, las cuales después hemos analizado, y los tratamientos son los pequeños motivos que se encuentran en cada frase. Como segundo análisis, tenemos un análisis paradigmático que nos hemos basado en el modelo de Rouet. Este análisis propone una segmentación de la pieza mostrando las representaciones visuales en diferentes cuadros. Eventualmente, esas estructuraciones podrían corresponder a esquemas de pensamiento de un grupo y que abarcarían otros campos, como el de la ejecución instrumental, los ordenamientos de los sonidos, las alturas, los timbres, etc. La estructuración a partir del eje paradigmático muestra similitudes y equivalencias que en algunos casos son simétricas y en otros casos son asimétricas. La evidencia también de manera clara cuáles son las estructuras melódicas y las variaciones sonoro-musicales que se introducen en la pieza musical para generar su cromaticidad característica. Como tercer análisis tenemos la transcripción figurativa. Para poder hacer este análisis nos basamos en un artículo que encontramos de Hugo Semp, que tiene un análisis muy parecido sobre las flautas de Pan en las islas de Solomón del Pacífico, el cual consistía que para mostrar a las personas qué notas se está tocando en cada tubo está pintado de esa manera debajo de cada nota como se muestra en las imágenes. Este tipo de representación visualiza las correspondencias entre el sistema de notación occidental y el figurativo visual. La representación visual evidencia el modelo de ira arca en la notación occidental y en las correspondencias entre los tubos ejecutados y los sonidos correspondientes. Bueno, continuamos con el análisis temporizado, que este también es un derivado del artículo de Hugo Semp, el cual consiste en que abajo de cada representación visual colocamos pequeñas muestras de cuánto avanza la nota, esto guiándonos tanto en la partitura como en el audio. Y teniendo en cuenta ambos se puede hacer este pequeño análisis. Y se diferencia la parte de ira y arca con una precisión y longitud temporal del soplo. Este tipo de representación muestra las distintas intensidades de cada ejecutante con el soplar o emitir el flujo de aire dentro de los tubos. Esto significa que para cada interpretación van a ser diferentes las duraciones, porque cada persona tiene una forma diferente de interpretar las canciones. Bueno, para finalizar, algunas conclusiones que sacamos de estos análisis son que los eventos sonoros tienen un sistema estilístico caracterizado que comienza con un llamado del guía y continúa con la repetición de las frases, mostrando pequeñas variaciones al final de las mismas. 2. El modelo estructural de Rouet
propone en evidencia las relaciones de similitud y equivalencias que corresponden a estructuras de tipo simétrica y asimétrica, complementarias y dualizaciones. Como tercer punto, sería el modelo figurativo muestra de manera clara las técnicas de ejecución dialogada, es decir, entre ira y arca, aunque también pone en evidencia que muchas notas de ira son también ejecutadas por arca y viceversa. Como cuarto número es que la transcripción temporizada da cuenta de la densidad de las notas musicales, las cuales pueden prolongarse más allá de su ejecución teórica. Otro elemento estético que muestra es que cada ejecutante posee una intensidad distinta de soplo y que sería un elemento que le da gran cromaticidad y densidad armónica. Y por último, queríamos agradecer tanto a la RAE como al programa y muchos profesores que nos han dado su apoyo en esta investigación que tuvimos sobre el proyecto de la Quita. Muchas gracias. Bueno, pido un voto de aplauso por la exposición. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, antes que se anime el público, preguntarles qué significa la Quita, cómo entienden allá los afinados, ¿no? Porque a veces, desde la percepción occidental, se dice que en diferentes zonas amazónicas o tierras altas, el afinado es desafinado, ¿no? Pero allá tiene que ver mucho con este concepto del ajayo, ¿no? Y cómo se va interpretando todo tipo de instrumentos musicales. Bueno, muchas gracias. En realidad la quita es un término que ellos usan para describir y no mencionarlo erróneamente como zampoña, que es lo que parece, ¿verdad? Y precisamente el sonido que ellos usan es el tara, que como usted mencionó, suena aparentemente como si fuera desafinado, con mucho aire y se pueden escuchar varios armónicos. Es precisamente la característica principal que tiene este instrumento, que cuando yo le pongo mucho aire a cualquiera de los tubitos, el aire excedente se viene a esta hilera que es abierta y me permite tener un montón de armónicos. Como por ejemplo, si yo quisiera un sonido bonito, que es el sonido quechua, que en el campo no es bonito ni festejado, sería algo delicado, ¿no? Pero en el campo tiene que ser mucho más soplado. Llegan a percibir ese sonido, una nota como que no está en el lugar. Entonces es eso lo que ellos aprecian y lo que les gusta, ¿no? Por eso es difícil el mantener y querer transcribir un evento sonoro. Gracias. ¿Alguna pregunta del público? Por favor, el micrófono se pasa. Hola, buenas tardes. Tengo curiosidad con respecto a la afinación de las notas, más o menos, si han hecho un estudio con respecto a la frecuencia de las notas musicales y si tienen alguna correspondencia con algún escala temperada, natural, o etcétera, y cuál sería su desviación, si es que la tiene. Es un tanto complicado hablar de la terminología de afinación, porque si yo tuviera acá dos tropas diferentes y comparamos el sonido de esta mi laquita malta, que es una mediana, con otra mediana de otra tropa, no va a sonar la misma nota. Los luriris, que son los que construyen esos instrumentos musicales, se pasan de generación a generación medidas que no las tienen en regletas, por así decir, sino son cañahuecas con las que dicen, esta es del machu, este es del malta y este es del chile. Entonces ellos en base a eso lo van construyendo y los armónicos que salen acá es igual, depende al aire de cada ejecutante del instrumento, ¿no? Entonces no hay una afinación definida, por lo tanto no se tiene
cierta nota para algo. Por eso les explicaba que nosotras hemos querido transcribir para tener una referencia visual nada más. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay una pregunta y allá otra. Hay que mover a la derecha. Ok. En cuanto al instrumento en sí, ¿hay miembros de la tropa que se dedican exclusivamente a la fabricación de instrumentos o de dónde obtienen los instrumentos para la tropa? Como les mencioné, los que construyen estos instrumentos son los luriris, que son maestros que fabrican estos instrumentos. Y generalmente se podría dar por jerarquías el tamaño de los instrumentos. Por ejemplo, un machuguía, que es el más grande, van a tocar las personas más antiguas, las que tienen la mayor aire, mayor tiempo en la tropa, ¿no? Y los que recién están iniciando van a empezar con los chilis, los más chiquititos, por ejemplo. La última pregunta, Sí. por favor. Sí. Mi pregunta es respecto a digamos, al registro y conservación de este material que, bueno, que se va creando. Por lo visto no podemos decir que es uniforme, ¿no? Porque como bien explicaba, va a depender, yo creo, de cada persona su producción musical. Si hay un tipo de registro de conservación desde, digamos, desde ustedes o desde la misma comunidad, porque también han tenido vínculos con una institución ONG que ha estado años, ¿no? Esa sería mi pregunta. Si hay una idea de conservar esa música en grabación. Gracias. Lamentablemente, grabaciones muy formales de este tipo de música no existen. Sí les aseguro que ellos, el material que emplean para sus instrumentos son sí propios del lugar, la gente que los fabrica son propios del lugar, los que ejecutan por lo especiales y cerrados que son, también son propios del lugar, pero también hay un fenómeno, ¿no?, que estamos pasando, que queremos adquirir otras culturas, queremos adquirir otra manera de escuchar música, y este tipo de melodías se están perdiendo porque no quedan registradas, sino que se pasan de generación en generación. Y eso es lo que sería lindo intentar conservar y propagar también, ¿no? Bueno, quiero pedir un voto de aplauso para Andrea Crespo y Gabriela Ledesma por la exposición realizada. Bueno, Zenobio Calizaya es investigador aymara, Quispe es investigador aymara, trabajado en diferentes contextos relacionados con varias temáticas vinculadas con tierra, territorio, política, derecho constitucionario, etcétera, ¿no? Él nos va a presentar para hoy 3 grandes representaciones del arte del pueblo durante el siglo XX. Adelante, por favor, Zenobio, tenemos 20 minutos. Muchísimas gracias, agradecer al museo y la concurrencia de nuestra Cochabamba. Bueno, me preocupé, ¿no?, de un poco visibilizar a 3 grandes agrupaciones que viajaron por el mundo y recorrieron todo el país, diferentes países y diferentes festivales internacionales. Entonces, en ese sentido, estuve escudriñando un poco, tengo alguna documentación. Entonces, se debe considerar que estas agrupaciones de forma privada, particular, con esfuerzo y recursos propios, han tenido que viajar. En muchos casos, estas instituciones, estas organizaciones invertían su propio dinero. Lo único que recibían del Estado por entonces eran las trabas burocráticas, en fin, casi perjudiciales. Y todavía había un racismo, ¿no? Estos indios no entran al teatro municipal. Era bien complicado a veces acceder a espacios de élite. Entonces, cuando estas agrupaciones viajan a Europa, a los diferentes eventos internacionales, etcétera, pues con ese cartel recién pudieron abrirles las puertas a estos escenarios. Entonces,
había discriminación, la orquesta sinfónica, los directores de estas instituciones de élite, pues despreciaban la cultura de los aymaras, de los quechuas, etcétera. Entonces, de forma particular se organizaron. De repente, por ejemplo, habrá que ver lo siguiente, ¿no? Es el arte de los aymaras, los quechuas, etcétera, urbanos de las ciudades que empiezan a organizar, pero también hay gente del área rural. Por ejemplo, en año 1966, los Chajes de Colquencha se van del Ayllu Colquencha al Festival Internacional Latinoamericano de Salta y obtienen el primer premio. Es sensación. Su música es utilizada en la película Mina Alaska. En fin, realmente esta agrupación hizo un trabajo de esta naturaleza. Entonces, es gente del Alto, es gente de la ciudad de La Paz, por ejemplo, a los que me voy a referir. Bolivia Andina es una de las organizaciones grandes que el año 1969 se organiza en base a los bordadores del Gran Poder, que tenían su grupo de bailarines. Se suma los chasquis de Potosí, el grupo Humala, el grupo autóctono Humala y la banda Bord Grander. Entonces, esta agrupación de 60 y tantas personas hacen su gira. Primero se van por Venezuela, inclusive asiste el presidente Calderas de ese entonces a la premier de gala de esta presentación, hacen gira por algunos estados importantes de Venezuela, se van a Estados Unidos, están por diferentes países y luego cruzan al viejo mundo, se van a España, están por Bélgica, etcétera, y bueno, inclusive van como denominativo de representación oficial, pero el Estado no hace nada. El Estado simplemente le pone ese rótulo, pero no financia, no cuida el aspecto humano de la gente que viaja, en fin. Esta es una de las bandas que ha ido a Europa. A su retorno, Bord Grander se vuelve marisma mundial, y el año 71 se da la primera entrada organizada en el Gran Poder, porque antes bailaban en forma dispersa, como en Quillacollo también. Yo personalmente tuve la oportunidad de venir a Quillacollo a bailar con los aymaras de Bolivia. Igual, en el 71 se da una ya entrada organizada como en el Gran Poder, después del Gran Poder, Quillacollo. Entonces, esta banda marisma mundial pone de moda los cuyahuas, los rebeldes del Gran Poder. La música, la danza, la juventud, etcétera, hace furor esta danza. Por varios años se mantiene esta danza de los cuyahuas. Los morenos eran no visibles todavía, ¿no? Los cuyahuas y los huacas de los aymaras de Bolivia son las danzas que se ponen de moda por aquel entonces. Pero gracias a la música y la composición de marisma mundial. Después, la delegación de Bolivia Andina va pues en gira acompañado de algunos grupos posteriormente. Se convierte en Tiwanaku Andino, es la misma delegación que viaja y lleva, ¿no? Y promociona a José Zapata, a los Corihuayras, en fin, a varios grupos. Hacen un espectáculo de morenos, de cuyahuas, cueca, en fin, varias estampas nacionales, y también la parte autóctona, están los quenaquenas, los choquelas, en fin, varias danzas autóctonas. Primero está el grupo de Adolfo Salazar, que ya falleció, Fanny Salazar, la sobrina, en fin, y varios personajes, varios integrantes. Luis Calderón era el director de esta instancia, pero Marisma Mundial tenía su director, el grupo autóctono de Humala, después los Collanas ingresan, cada grupo tenía sus directores, porque específicamente tenían que trabajar la parte coreográfica, la música, todos aquellos, la música autóctona, etcétera. Entonces, cada agrupación que conformaba Bolivia Andina, luego Tiwanaku Andino, tienen sus propios directores. Luego, hace unos 3, 4 años atrás, el 2017, los integrantes de Bolivia Andina, Tiwanaku Andino, reitero que es la misma agrupación, se reúnen y hacen la celebración en el Teatro 16 de Julio de La Paz, un festival. Están
La mayor parte de sus integrantes que llegan de Estados Unidos, algunos están en Argentina, en fin, viven en todas partes, llegan y muchos están en Cochabamba, en Santa Cruz y la mayor parte en La Paz, se reúnen, ensayan y hacen una presentación de celebración de los 50 años de conmemoración. Luego están los Aymaras de Bolivia, otra agrupación que se funda también el año 1979, entonces a fines de los 60 y la década de los 60, esta agrupación tiene características muy especiales, también hacen sus giras por todas partes, pero están los Cusillos Verdes, que es lo que más resalta de los Aymaras de Bolivia. Los Cusillos Verdes es la danza de los huacas y la figura de los cusillos. Es Jorge Ramírez el innovador, el coreógrafo, el que diseña la coreografía, el diseño de la danza, 2 lecheras, 2 toros, en fin, y los 2 cusillos. Entonces, hacen un espectáculo acrobático, los cusillos hacen una demostración muy interesante que realmente ha sido una atracción en todos los centros, en los festivales. Entonces, gracias a los cusillos, pero los aymaras también bailaban cuyahuas, huacatocoris, auquiauquis, todas las danzas, más o menos similar a Tiwanaco o Bolivia Andina, pero el tema de los cusillos verdes era impresionante, eran contratados a las peñas, van a diferentes festivales internacionales, están en Viña del Mar, están en Panamá, están en diferentes escenarios. En ese entonces, mucha gente quería emular a los cusillos verdes, aparecen los cusillos amarillos, los cusillos rojos, los cusillos negros, los cusillos azules, etcétera, pero no pudieron igualar. Además, la característica de la danza de los cusillos verdes, de los parte de los huacas, el traje de todos los bailarines eran de bayetas verde limón. Entonces, unos bordados realmente muy característicos, tiwanacotas, en fin. Entonces, hicieron gala de su conocimiento, principalmente Jorge Ramírez Quispe, que falleció ya hace algunos 5 años atrás. Jorge Ramírez era espectacular, un bordador que realmente, yo recuerdo, un día alguien necesitaba un pantalón, entonces la capacidad, la habilidad artesanal, le mira a la persona, agarra la tijera, agarra la bayeta, hacen los cortes respectivos, la máquina, y en los 5 o 10 minutos está el pantalón, se prueba cabalito, ¿no? Entonces, y alguna vez, por ejemplo, Jorge Ramírez, viene alguien de Santa Cruz, un dirigente de la CSUCB, necesitaba un estandarte, va a los bordadores y los bordadores le dicen de aquí a 2 semanas, 3 semanas. Entonces, se acude donde Jorge Ramírez, ya hay que comprar una aplicación, el escudo, había en la Bautista en La Paz, las telas, los 3 colores, etcétera, y las letras también, agarra la tijera, envuelve con el hilo plateado, las aplicaciones, en fin, en una media hora el estandarte listo y se lo llevó. Entonces, era hábil, era coreógrafo, era diseñador, programador, etcétera. Realmente hemos perdido a un personaje del que mucha gente ya se va olvidando, pero Jorge Ramírez realmente era una persona que ha puesto su empeño, su capacidad para, en su momento, trasuntar el arte, ¿no? Era múltiple, ¿no? El coreógrafo, como digo, bordador, en fin. También tenían una banda, la banda Rosario de Viecha, de don Dionisio Callisaya, que acompañaba especialistas en huacas, pero tocaban todo el acompañamiento musical de las danzas en los espectáculos, en diferentes presentaciones. Ahí están los integrantes, hombres, jóvenes y que estuvieron, y muchos más, ¿no? En los Aymaras de Bolivia. Centro Cultural Cantati es otra organización que también viajó a Estados Unidos, viajó a todas partes, a diferentes festivales, pero la característica de este centro, por
aquel entonces era un poco diferente de los otros. Aparte de tener grupo musical que hacía conciertos, existe este Centro Cultural Cantati en Europa, es grupo musical simplemente. Esta agrupación tiene sus secciones de comunicación, capacitación, artes plásticas, y este centro, por ejemplo, en su tercer aniversario en 1981 realizó un aniversario en el Teatro de la Casa de la Cultura. Ahí se mencionó, se hizo un homenaje y se distinguió a personalidades en ese entonces que trabajaban y difundían la cultura andina. Toribio Tapia Valencia en el aspecto de medicina, Juan de Dios Yapita en el aspecto lingüístico, Roberto Choquecanqui, Pedro Tapia Quispe en comunicación, en fin, la mayor parte fallecidos. Toribio Tapia todavía vive, muy reconocido en el ámbito de la medicina tradicional. En fin, entonces, este aspecto fue bastante difundido en ese entonces. Publicaron páginas enteras, periódico El Diario, Presencia y otros medios. En fin, son diversas actividades. Los primeros programas en televisión en idiomas nativos inicia el Centro Cantati en Canal 11. Más antes no había programas en aymara y en quechua en televisión, en La Paz. Entonces, programas en radio, publicación de periódicos, en fin, son varias actividades que se van realizando, pero con esfuerzo propio, con la participación y el sacrificio de los integrantes de las tres agrupaciones. Podemos hablar de muchos grupos, ¿no?, que hoy están, pero solamente me estoy refiriendo a estas tres agrupaciones que más o menos han tenido destacada y relevancia participación. De Tiwanaku Andino, Bolivia Andina, el año 1975 se celebró en el país el sesquicentenario. Entonces, sus integrantes fueron contratados por el ámbito gubernamental y se realizó el primer Festival Mundial de Folclore. Estuvieron destacadas personalidades, artistas del país, estuvo Gilberto Rojas, las bandas, cantantes, dúos, tríos, la Diablada de Oruro, en fin, y vinieron del Perú, la China, del Ecuador, de diferentes países. Fue una actividad espectacular que lució el sesquicentenario en La Paz. Lleno completo, la gente ya no tenía entradas, en fin. Entonces, de repente para el bicentenario tendrá que repetirse esta actividad artístico-cultural, ¿no? Pero de repente no tenemos también gente que tenga esa capacidad, ese dinamismo, porque hoy por hoy se contrata a gente que no sabe, ¿no?, a gente que no conoce estas actividades de organización, porque estas agrupaciones que viajan al exterior iban con plata, con recurso propio. Antes había que ir con 60, 70, 50 personas, había que llevar banda, había que llevar pues, todo aquello, los equipajes, y la gente aprendió a hacer promoción en diferentes ciudades, en Argentina, en Buenos Aires, en Chile, en todas partes. Había que llevar sistemas de amplificación, era una labor impresionante, pero hoy por hoy ya no se necesita banda, ya las grabaciones, la tecnología ha suplido todo este aspecto. Bueno, hasta aquí pues me quedaría porque hay muchas cosas que comentar de ellos, pero es un resumen de algunas de las muchas actividades que estas tres agrupaciones cumplieron en la difusión del arte y la cultura de nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para Zenobio Quispe, por favor. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Me parece un tema muy interesante relacionado con lo que son las agrupaciones folclóricas y autóctonas. Bueno, hasta que se anime el público, ¿cómo diferencias, Zenobio, lo que es el folclor de lo autóctono? No nos olvidemos que Bolivia Andina llevó, y tú lo dijiste muy bien, a pobladores de la región de Humala, y los de Humala recuerdan muy bien cómo representaban sus diferentes tipos de danzas, e inclusive todavía quedan vivos algunos de estos personajes, entre ellos el señor Modesto Vallejos, que es el último tocador de Hachatata danzante en Humala. Entonces, pero
parece que no quedó muy buena relación entre Bolivia Andina, que era un grupo de manifestaciones folclóricas, versus la presencia de lo autóctono en este contexto. Sí, el viaje a los Estados Unidos tuvo algunos problemas, tuvieron serias dificultades en volver. El gobierno tuvo que mandar un avión, retornaron, etcétera. Después un tiempo se desorganizó y luego nuevamente se organizó esta instancia, pero ya no estaban el grupo de don Adolfo Salazar. Entró otro grupo autóctono de puros jóvenes, los collanas. Igual bailaban e interpretaban cainajenas, choquelas, tarqueadas, en fin, todas las danzas, pero eran puros chicos de la ciudad de La Paz, de las laderas. Grabaron discos, etcétera. Uno de los temas de los collanas se grabó en disco Lauro, SCA Víctor, y como relleno se graba Los Surisicuris, que era una creación, y de repente después de varios años este tema de relleno que se grabó en el disco aparece como música de fondo de Banderas de Amanecer de la película de Jorge Sanginés. Nadie sabía, pero ya en la premier de gala, etcétera, entonces se charló con Jorge Sanginés, etcétera, doña Beatriz Palacios, entonces ya conocían quiénes eran el autor, cómo ellos agarraron de repente, porque pura casualidad hicieron grabar esta música, esta creación con violines, etcétera, con una sinfónica, salió hermoso y es película de fondo, música de fondo de esa película. Entonces, hay cosas que salen así de pura casualidad a veces, ¿no? Hay anécdotas que se puede comentar, conocer, etcétera. Pero entre lo autóctono y las danzas folclóricas, ¿no? Yo creo que las danzas, los morenos, la diablada, los auquiauqui, etcétera, es parte de la creatividad de los indios, los aymaras, los quechuas, creamos, nos inventamos y lo difundimos, no lo bailamos, ¿no? Es parte de, no viene de afuera, ¿no? Sí, es parte de la creación y la recreación. Las danzas y la música autóctonas, bueno, son legados que nos vienen de siglos atrás, ¿no? Que se sigue produciendo. Hay mucha gente joven en diferentes zonas que siguen practicando, aprendiendo, difundiendo. Y eso es loable, hay que difundir, hay que apoyarlos, hay que incentivarlos. Y estos eventos que el MUSEF organiza, pues es bastante saludable y merece también todo el aplauso necesario de la población. Muchas gracias, Zenobio. ¿Alguna pregunta del público allá, por favor? Gracias. Quería preguntarle sobre los sellos que editaban discos de vinilo y que particularmente los sellos Imperio, Méndez, Lauro, prestaban más atención a la música huaño, autóctono, y luego ya, bueno, ya Discolandia, Lira, tal vez ese comentario, ¿cuál fue su momento de esplendor de los sellos como Imperio, Lauro, Méndez? Sí, es destacable la labor de estas discográficas que han promocionado nuestra música. Habían otros sellos también en la Buenos Aires y en Cochabamba, etcétera, discos particulares, ¿no? No tenían sus estudios, pero alquilaban todo el aparato de la industria discográfica, entonces ellos le colocaban su sello y tenían también bastante éxito. Esa Cuyaguada, Los Rebeldes del Gran Poder, que tuvo bastante éxito. En La Paz, pues, era de un sello particular. Pero Imperio, don Pedro Rodal, el dueño, era de Beni, también apoyó bastante la difusión de la música nuestra, don Laureano Rojas aquí de Cochabamba, Discos Méndez también, está Discolandia, pero más antes la gente iba a grabar al Brasil, ¿no? Los Brillantes, en fin, muchos grupos van afuera. Después ya ingresan sellos propios, se crean aquí la industria discográfica que han promocionado y han aportado bastante a la difusión de nuestras grabaciones musicales. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, quiero pedir un voto de aplauso. Un pequeño comentario más, ¿no? Como la juventud, ¿no? De repente los chicos, ¿no? De 15, 16 años tienen la esperanza de viajar, ¿no? Y una vía de viajar es practicar
música y danzas autóctonas. Los collanas, ¿cómo empiezan a viajar a Estados Unidos? Chicos de las laderas de La Paz se organizan. Entonces, en el fútbol no pueden alcanzar también, y ven, esta es la vía, ¿no? Y el incentivo era los chajes de Colquín que viajan, ¿no? Entonces nosotros también bailaremos eso, música y danzas autóctonas, con ropas originales, etcétera. Entonces, se anexan a Bolivia Andina y empiezan a viajar a todas partes, ¿no? Conocen el mundo. Es una vía interesante para que la juventud pueda practicar todo lo nuestro y, bueno, conocer también el mundo, recorrer todas partes. Muchas gracias por estimular de esa forma, Zenobio, porque lamentablemente muchos jóvenes ya están dejando de bailar, ¿no? O muchos otros bailamos morenada, diablada, ¿y qué pasa con nuestras otras danzas locales, ¿no? O sea, un montón de danzas locales que están desapareciendo justamente por el tema de que ya no hay intérpretes. Quiero pedir un voto de aplauso para Zenobio Calizaya por su exposición. Bien, lamentablemente ya estamos ya tocando la última parte de este hermoso evento que hemos tenido estos 2 días. Entonces, estimados expositores, público en general, queda el agradecimiento a todos los asistentes, conferencistas, por acompañarnos estos 2 días, que fueron muy importantes y significativos, donde se han compartido distintas vivencias, distintos puntos de vista y varias temáticas que van a fortalecer el desarrollo de la academia, ¿no? Y queda eso. Por otro lado, es interesante destacar que va a haber una interpretación musical a cargo del maestro Josué Urioste, con una interpretación de un bailecito de Simeón Roncal que se llama Sucre. Un fuerte aplauso, por favor. Creo que está fuerte. Tal vez podemos con el siguiente y después por el... Agradecemos a nuestras autoridades que hicieron posible este evento, a Elvira Espejo Aica, directora del Museo Nacional de Etnología y Folclore, Salvador Arana Romero, jefe de unidad de investigación del Museo Nacional de Etnología y Folclore. Un fuerte aplauso, por favor. Y casi por culminar este evento, a continuación se hará la presentación del balance general de la RAE 2023 a cargo de Salvador Arana Romero. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, a nombre de Elvira, que lastimosamente se tuvo que ir, creo que al ser parte de la coordinación de la RAE, es un trabajo que da buenos resultados al final, sobre todo cuando ésta se vuelve itinerante y comienza a visitar diferentes ciudades, que creo que es uno de los puntos más fuertes que puede tener este evento. Al mismo tiempo, creemos que la RAE, como lo mencionaba justamente hace un momento Zenobio, genera estos espacios de diálogo, de interacción, pero sobre todo el hecho de que confluyen diferentes disciplinas, como lo hemos visto en estos 2 días. No solamente hemos tenido personas que generalmente estudian de manera académica como antropólogos, historiadores, sino también se han sumado para esta RAE con una temática muy específica, personas de las carreras de música, hemos tenido ingeniería, hemos tenido biología. Entonces, eso también hace que nos vayamos conociendo en las diferentes disciplinas que tenemos en nuestro país, ¿no? Específicamente en Cochabamba también ha sido una satisfacción contar con diferentes tipos de profesionales, estudiantes y personas de las comunidades que están practicando este tipo de actividades, ¿no? Como es la música, los sonidos y las maneras de
desde cómo registrarlo, porque también nos han propuesto de esa manera, nos han propuesto metodologías, teorías, interpretación. Entonces, esa dinámica que estamos proponiendo desde el MUSEF, desde ya hace una década justamente, es lo que queremos que se siga expandiendo y que ustedes también sigan siendo parte de eso, porque al final, si bien nosotros podemos proponer este tipo de actividades, no tiene ningún sentido si no hay expositores y tampoco hay un público que los recepcione. Entonces, como MUSEF nos sentimos felices por un lado, pero también creemos que hemos logrado los objetivos de esta reunión anual de tecnología y que justamente es interesante que se cierre en Cochabamba, ¿no? Por también la cantidad de personas, ponencias y debate que ha habido, que ha sido muy productivo y fructífero. Y con esto damos fin a este recorrido que comienza prácticamente en agosto del 2022 y que concluye ahora, ¿no? Desde la propuesta que hemos lanzado en La Paz el año pasado hasta el día de hoy, hemos tenido diferentes tipos de temáticas. Específicamente para la RAE de Cochabamba, hemos tenido un total de 27 ponencias en estos 2 días, ¿no? Y que, como mencionaba anoche, se dio también de que sea la primera ponencia magistral que hemos tenido, lo cual hace que en las 4 ciudades por primera vez se hayan tenido ponencias magistrales, que muestra ese avance también, ¿no? En cuanto a la academia, al nivel que se está queriendo lograr, pero sobre todo a la predisposición de los profesionales de mostrar sus trabajos de investigación de una manera un poco más extensa. Entonces, para nosotros eso igual es bueno y esperemos que al año se siga replicando esta dinámica. Y por qué no en un futuro tratar de que Cochabamba amplíe los días en los que se lleva a cabo la RAE, como lo es en La Paz, ¿no? En La Paz dura 5 días, es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, ¿por qué no apuntar también de que Cochabamba tenga un espacio ya casi permanente en cuanto a este tipo de actividades? De las 27 ponencias, 23 han sido de manera presencial y 4 han sido de manera virtual, ¿no? Eso también, como ya se veía replicando en las anteriores ciudades, el tema de volver a la normalidad, de que ya lo de la pandemia ya ha empezado a bajar, eso ha hecho justamente de que los investigadores ya puedan circular en el territorio, ¿no? Y puedan ir a difundir sus investigaciones. Claro que lo virtual igual es algo bueno, ¿no? Y eso es lo que creo que no se va a ir, ¿no? Es una posibilidad también que tenemos de poder escuchar a personas que tal vez están en otros países, otras ciudades, ¿no? Entonces esto también, por lo menos como MUSEF, no pensamos dejarlo atrás, ¿no? Y vamos a seguir apoyando tal vez este tipo de incentivos que tienen los investigadores. En conclusión, hemos tenido a 38 personas exponiendo, ¿no? Que igual es un número interesante, estos 3 números superan los del año pasado en Cochabamba, entonces está aumentando, capaz nos falta todavía difundir un poco más la convocatoria, el evento, pero este año ha sido fundamental el apoyo que hemos tenido de las 2 facultades, ¿no? En cuanto a asistentes, también hemos marcado bueno, ya está un poco, el número de está mal, pero hemos tenido 352 personas que han concurrido en estos 2 días de manera presencial y 57 personas de manera virtual. Es igual a un número que duplica a lo que ha sido el año pasado. Entonces, también el interés por parte de los asistentes, ya sean estudiantes profesionales o público en general, marca también esa tendencia de estar subiendo. Para hacer el segundo año, creemos que están muy buenos los números porque ha superado al de Santa Cruz y está casi igualando al de Sucre, ¿no? Que tienen más años todavía de trayectoria. En este sentido, creo que es importante agradecer al espacio donde nos hemos reunido por parte de la directora. Ella está muy agradecida con el doctor Grevi Rioja, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, donde ahora justamente estamos llevando a cabo este evento, pero también con el magíster Gonzalo Terceros, quien mediante un convenio hemos podido lograr justamente que se pueda realizar de forma un poco más activa la reunión anual de tecnología, ¿no? Con ayuda de estas dos facultades y sus distintas carreras. En este sentido, no me queda más que para cerrar un poco este balance general de lo que fue esta RAE,
Agradecer el apoyo que se ha tenido por todas las instituciones, agradecer a todos los asistentes y pedirles que para el siguiente año sigamos con el mismo ánimo para poder realizar investigaciones, para poder difundirlas, pero sobre todo dialogar. Creo que ese es el aspecto más importante que ha habido en este evento, porque, bueno, ustedes están acá, la gente no para de preguntar, hay muchas preguntas, mucho debate, mucha reflexión en torno a los diferentes temas que se han tocado, y eso es lo importante para nosotros, ¿no? Que comencemos a conocernos como investigadores o futuros investigadores. Ahí mismo alentar a los estudiantes, hemos visto que han expuesto estudiantes y eso claramente es muy bueno. En La Paz, por ejemplo, la RAE siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Los investigadores nobles, la primera ponencia, la primera exposición que realizan, incluso su primera publicación es en la RAE y en las memorias, ¿no? Creo que muchos investigadores han pasado por este espacio como un espacio de formación, de iniciación para ese recorrido, y muchos de ellos actualmente ya son investigadores reconocidos, ¿no? Entonces, creemos que los estudiantes son un foco muy importante en el cual hay que prestar mucha atención y obviamente agradecer a sus docentes también, ¿no? Porque seguramente son ellos los que impulsan para que puedan realizar estos trabajos. En ese sentido no me queda más que agradecer y bueno, muchas gracias por su asistencia y nos vemos al siguiente año. Bien, creo que la espera valió la pena, ya que ya se encuentra acá en este sitio el maestro Josué Urioste, el cual va a interpretar un bailecito de Simeón Runcal que se llama Sucre. Es decir, vámonos con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, invitamos a la licenciada Claudia Virreira, coordinadora de la carrera de Antropología, para dar palabras de agradecimiento y despedida. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos.
Bueno, para mí es un honor estar aquí. Quiero agradecer al Centro Cultural del Banco Nacional, del Banco Central. Quiero agradecer al MUSEF y me gustaría sí también hablar un poquito de la memoria que yo tengo con la RAE. Cuando yo era estudiante de antropología, la RAE era para nosotros un referente, ¿no? Para los estudiantes nos moríamos por ir, como todo estudiante no teníamos dinero. Me acuerdo que nos alojaban los partidos políticos, ¿no? Me acuerdo del Partido Comunista, nos alojaba. El MUSEF también tenía unos galpones en los que nos alojaban, pero nos moríamos por ir, o sea, era nuestro referente, era lo máximo, decíamos vamos a ir a la RAE. Cuando alguno de nosotros presentaba alguna ponencia decía tenemos que ir a ver a nuestro compañero. Además no solamente era un referente nacional, sino también internacional. Venían de Arica, venían de Chile, venían de Perú, venían estudiantes de todas las ramas sociales, ¿no? Y eso, o sea, para acordarme de todo eso y tener aquí en nuestra facultad, en nuestra universidad, tener la RAE es para mí un orgullo y quiero agradecer todo el esfuerzo que ha debido significar todo esto, ¿no? Todo el esfuerzo de los organizadores, de los que promueven, de los que financian, de los que vienen a exponer y de los estudiantes también que están aquí participando. Bueno, voy a clausurar esto repitiendo una vez más el orgullo que es para mí que toda esta organización se la haya llevado a cabo aquí y hemos firmado un convenio este año que no ha sido, digamos que ha sido un poco a destiempo, ¿no? Porque recién lo hemos firmado en septiembre y es por eso que la Facultad de Ciencias Sociales no ha tenido un protagonismo así muy activo. Pero estamos seguros que después de esta experiencia, que bien lo ha dicho Salvador, ha sido exitosa y fructífera, el próximo año yo creo que vamos a poder participar con mucha más energía, hacer muchos más aportes y mostrar toda nuestra creatividad. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, licenciada Claudia, por sus palabras de despedida. Y para finalizar, invitamos nuevamente a Salvador Arana, quien nos brindará la presentación de la reunión anual de Etnología 2024. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, habiendo cerrado ya esta convocatoria, que le hemos denominado Sonidos, Músicas y Espacios, como algo que siempre la directora nos ha mencionado es que tenemos que enfrentar retos constantes y uno de los retos de la RAE es justamente ir cambiando de temática no diferente, sino que temáticas que se vayan conectando una con otra para poder generar ese intercambio disciplinar y transdisciplinar que es lo que nos interesa. Por ello nosotros para el siguiente año ya nos hemos preparado para poder realizar las investigaciones, pero también la propuesta que nosotros hacemos. No pensamos a corto plazo, no creemos que eventos de este tipo, investigaciones, que ya, como se mencionó anteriormente, la RAE tiene una trayectoria larga para que se puedan presentar, no podemos hacerlo con 1 mes o 2 meses de anticipación. Nosotros tenemos la característica de poder lanzarlo por lo menos con 1 año antes, pero el equipo del MUSEF ya conoce todo esto desde muchos más años antes, ¿no? Porque generamos una línea a largo plazo. Sin embargo, para nosotros va a ser interesante poder hablar del siguiente tema, que le hemos denominado Agua, los flujos de la vida, que bueno, esto como les dije ya estaba planeado hace varios años, pero que casualmente llega con todos los problemas que estamos atravesando, ¿no? Actualmente con este tema que es tan sensible y que a veces pareciera que no le estamos dando la importancia que merece. Y creemos al mismo tiempo que desde las ciencias sociales y las ciencias humanas sí podemos proponer o por lo menos avisorar los problemas que tenemos, no solamente en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales, en un diálogo justamente con ellos y con todos los profesionales que se puedan llegar a involucrar. Aquí obviamente ya tratamos, quisiéramos salir
de todo, incluso de las ciencias sociales y humanas, y adentrarnos a las ciencias exactas, con las ingenierías sobre todo, ¿no? A ver qué está pasando y qué piensan ellos también en nuestros trabajos, si es que nos estamos leyendo o no. En este sentido, el MUSEF justamente nos proponemos realizar estas investigaciones, donde el agua es un aspecto principal de nuestra vida. Está absolutamente casi en todas las actividades que realizamos, es diaria la interacción que tenemos con ella, y que en muchas de las sociedades de nuestro país, principalmente en las comunidades y en los pueblos indígenas, no es un recurso natural, es una persona más que cohabita en su entorno. Y como es una persona más, hay que cuidarla, hay que criarla, hay que mantenerla, ¿no? Entonces apuntamos también ese tipo de investigaciones que puedan versarnos sobre estos temas. Para ello hemos presentado 4 mesas temáticas y la mesa abierta que la presentamos todos los años. La mesa 1 la hemos denominado Territorios Sublimados, Vivencias del Agua, porque creemos que se cuentan muchas historias sobre este ser, ¿no? Mitos, leyendas, tradiciones en la memoria oral que están presentes, que como mencionaba antes, la muestran como una persona o como un agente más que circula y transita en nuestro territorio. Alentamos a los diferentes investigadores a que nos puedan mostrar este tipo de trabajos, ¿no? La mesa 2 le hemos denominado Ingenierías y Cauces, evidencias materiales sobre el uso del agua. Aquí ya podemos ver una relación acerca del agua con el ser humano, la creación de tecnologías, ya sea para almacenaje, para transporte, para preservación, para conservación de las fuentes de agua. Algo que claramente ahora nos está afectando, ¿no? Tenemos registros desde la época arqueológica de que existen maneras de poder soportar las diferentes crisis climáticas que han existido. Tenemos registros paleoambientales acerca de sequías mucho peores de las que estamos viviendo ahora, donde las sociedades han sabido adaptarse. Y creo que es importante ver cómo estas tecnologías han ido desarrollándose a lo largo del tiempo, en los diferentes periodos y épocas, y también en las regiones, ¿no? Es muy diferente hablar de manejo de recursos hídricos en el altiplano que hablar de recursos hídricos en los llanos de Mojos, por ejemplo, donde son diferentes tipos de componentes que pueden hacer esto. Entonces incentivamos ahí tal vez incluso entrar en un diálogo con arquitectos, con ingenieros, que nos puedan mostrar qué y cómo podríamos, todas las tecnologías que existen acerca de la producción, manejo y almacenaje de agua. La mesa 3 le hemos denominado Si el agua suena, cosmopraxis desde nuestros pueblos, porque también eso es algo importante. Las comunidades actualmente tienen sus formas de manejo de agua, y muchas tal vez claramente no mostradas por los medios de comunicación, porque antes sabemos que tienden a otro tipo de información, pero que son comunidades que están manejando, no aprendiendo, ya lo saben, pero están mostrándonos cómo se puede afrontar también esta crisis, ¿no? Ahí el trabajo antropológico, etnográfico, tal vez nos pueda dar luces acerca de ello, y sería interesante hacer ese diálogo tal vez con lo que está pasando en las áreas urbanas, como nosotros en la ciudad estamos afrontando esto. Pareciera que solo nos agarramos la cabeza y empezamos a dar vueltas, pero en las comunidades están ya viendo estrategias, ¿no?, de cómo poder enfrentar todo esto, y que las vienen manejando desde hace años, ¿no? No es algo que ellos hayan hecho recién por el tema de la sequía, sino lo vienen haciendo ya como una tradición y una herencia desde sus antepasados. Y por último, en las mesas temáticas tenemos la mesa 4, que es Contracorriente, Impacto Ambiental y Problemáticas Actuales. Claramente sabemos por qué está pasando o se está acelerando la crisis climática. No son los, por lo menos según geólogos, meteorólogos, no son los tiempos en que debería existir, pero sabemos que se está afectando por todo el impacto que nosotros como seres humanos estamos dándole a la naturaleza, ¿no? Con las minerías, con las hidroeléctricas, con todos estos
escenarios que afectan y que están destruyendo prácticamente ecosistemas enteros, pero que ya llega un punto en el que ya no son solamente ecosistemas los que se están dañando. Se está llegando en algunos casos a generar etnocidio en diferentes comunidades, ¿no? La falta de agua hace que las comunidades empiecen a irse a otros lugares, a migrar a las ciudades, y estamos dejando perder no solamente ahí ya personas, sino conocimientos también. Ya se están perdiendo conocimientos que prácticamente ya no se van a poder recuperar. Entonces ahí la labor que creo que tienen todos los académicos, deberíamos tener, es empezar a recuperar y a ver estos problemas que están afectándonos. Por último tenemos la mesa 5, que siempre hemos tenido y apuntamos ahí a todas aquellas investigaciones que no necesariamente se centren en las anteriores 4 mesas, pero que obviamente se quieran divulgar y difundir. No cerramos el espectro solamente a eso, a los temas específicos, sino que si alguien quiere realizar una difusión de su investigación, una presentación, lo puede hacer también, ¿no? Porque creo que cerrarnos también volvería a generar de lo que nos queremos alejar, cerrarnos entre solamente académicos. Entonces abrimos el panorama a cualquier otra investigación de diferentes temas para que se pueda difundir. Las bases ya están colgadas en nuestra página de internet, están desde el mes de agosto circulando. Ustedes pueden entrar a la página del museo, revisar todo el contenido para ir preparando. Lo que nosotros pedimos es algo relativamente sencillo, ya los expositores que han hecho ahora lo conocen, es solamente un resumen de máximo 500 palabras en un formulario Word fácil de llenar, que lo deben enviar nuevamente al correo electrónico para poder entrar en la evaluación. Lo mismo para las muestras audiovisuales, como hemos tenido en estas 4 ciudades. Al año quisiéramos repetir documentales, reflexiones en torno a este tema. Ahí están ya las fechas, igual ya está establecidas las fechas para los diferentes procesos que tiene de selección el evento. Específicamente para Cochabamba tenemos casi un año, ¿no?, para que se cierre la convocatoria para el envío de resumen. Como mencioné en un principio, creo que es un tiempo prudente para poder realizar una investigación o completar una investigación que nosotros estemos desarrollándola justamente, ¿no?, en el marco de esta temática. De igual forma, nosotros como MUSEF ya desde la década de los 90 tenemos esta política de la publicación de las diferentes investigaciones para aquellos expositores que deseen difundir su trabajo, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido ninguna RAE que se haya interrumpido, todas han sido publicadas, un par en formato virtual durante la pandemia, pero hemos vuelto otra vez con el formato impreso. Entonces es una buena oportunidad también, ¿no?, para aquellos que quieran publicar los trabajos y los resultados. El proceso de evaluación es un poco largo, pero el museo se compromete a poder imprimirlo y publicarlo, ¿no?, sobre todo para aquellos investigadores que recién están empezando también, ¿no? Ese es un gran portal para que puedan hacer conocer sus trabajos ya de manera impresa. Los asistentes vamos a mantener la misma línea que hemos mantenido este año. El ingreso es totalmente gratuito, solamente cobramos por el acceso al certificado con carga horaria, que como ya mencionaron, gracias al apoyo de las 2 facultades, puede ir con un aval ya académico establecido, ¿no?, lo cual sabemos que para muchos es realmente importante, ¿no? Entonces igual es un aliciente para aquellos que quieran asistir. Y bueno, con eso creo que cierro esto, el tema de la RAE 2024, esperando que nos volvamos a ver, tal vez no con los mismos investigadores, pero tal vez alguien sí tiene algún tema relacionados a ello. En cualquiera de las 4 ciudades la convocatoria está abierta, y a nombre del Elvira Espejo yo solamente me queda agradecer a todos los asistentes, a todos los expositores, tanto de manera presencial como de manera virtual, pero algo que a ella siempre le gusta y
es muy importante para ella es el tema de reconocer el trabajo que hace el equipo del MUSEF. ¿No? Para nosotros es un trabajo constante que lo realizamos prácticamente todo el año. Desde la unidad de investigación estamos desde el planteamiento de la temática hasta la ejecución de todas las RAEs, estamos moviéndonos con eso, pero el equipo técnico que nos acompaña es factor fundamental. No, nada, absolutamente nada de lo que hemos presenciado estos 2 días se hubiera podido llevar a cabo sin ellos. Y a nombre de Elvira quiero agradecer a los diferentes miembros del MUSEF que nos han acompañado, a Milton Izaguirre, que es jefe de la unidad de extensión, que nos ha estado colaborando con la moderación, también en mesa, ha presentado una exposición, a Diego Aguilar, que ha estado presente aquí caminando por todo lado con la cámara, con la transmisión en vivo en Facebook para que todo salga bien. Parecía que fuera fácil, pero pregúntenle, no, para nada, ¿no? Es un poco complicado hacer todo eso y estar pendiente de todos esos detalles es importante. Afuera estábamos con Lucio Mamani y con Ángel Justiniano, que estaban en las inscripciones. Por un rato se han atosigado con todos los inscritos, el marcado de las tarjetas, el que funciona la impresora, todo, y eso igual es un tema que a veces no se lo ve, ¿no? Pero que está ahí presente. También nos estuvo acompañando ayer Estefanía Rada, también un poco con el tema del monitoreo en la transmisión. Y obviamente el agradecimiento a todo el equipo del MUSEF, ¿no? Porque ir por 4 ciudades, estar todos esos días, estar pendiente del evento, eso no se puede hacer solo, ¿no? Es un equipo grande, es un equipo comprometido que realmente está trabajando no solamente por el MUSEF, sino creo que por todas aquellas instituciones, personas que nos visitan y que también están pendientes de este evento que ya lleva 37 años ininterrumpidos realizándose. Quiero agradecer a las 2 facultades, directores de programa, directores de carrera que nos han ayudado con la difusión, con incentivar a sus estudiantes para que puedan participar, y también a todos los voluntarios de las 2 facultades, ¿no? Que también nos han ayudado con el tema de pasar el agua, el micrófono, con el refrigerio. Claramente entre los 5 tal vez no hubiéramos podido lograrlo, pero su ayuda nos ha ayudado mucho, y agradecemos también a sus estudiantes que nos han colaborado y que, bueno, de aquí a futuro también estén aquí en la testera exponiendo algunos de sus trabajos, ¿por qué no? Nada más que decir, nuevamente agradecer absolutamente a todos los que han asistido, nos han seguido en estos 2 días, y bueno, esperamos vernos nuevamente y reencontrarnos al año con una nueva temática, pero tal vez entrecruzando muchas cosas que hemos hablado también en este año. Muchas gracias.